Bueno, damos comienzo a la reunión científica del mes de agosto. Hoy tenemos dos temas muy interesantes, que es heridas y escleroterapia. Tenemos representantes de las provincias argentinas, de Mendoza, de Córdoba y de Santa Fe y Buenos Aires. Van a hablar los expositores y luego los panelistas. Invitamos al doctor Hernán Mengarelli, por favor. El doctor es jefe de heridas del Hospital Militar Central y nos va a hablar de métodos y factores, terapéuticas complementarias en cicatrización, técnicas avanzadas de herida. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquitito de esto, que son los recursos que nosotros usamos para cerrar heridas complejas. Eh, yo tengo un servicio de heridas en el Hospital Militar Central y nosotros nos dedicamos absolutamente, digamos, a todas las lesiones y heridas que se presentan en interconsulta con 40 especialidades. O sea que van a ver un poquitito de todo. Cuando nosotros definimos técnicas avanzadas, cuando después del diagnóstico hacemos un tratamiento dirigido hacia lo que es cura avanzada de heridas, pero la misma no cierra, se retrasa, es refractaria, entonces a partir de ahí nosotros empezamos a usar este tipo de terapias un poco para disminuir la estadía hospitalaria como apoyo complementario a una curación avanzada y para minimizar las complicaciones. Son varios métodos que los vamos a ir viendo, pero lo primero es manejarse un poco con las guías de práctica, que también para cada tipo de herida hay una guía específica. Manejamos en la práctica clínica muchas clasificaciones de acuerdo a la herida que estemos tratando en ese momento y manejamos distintos tipos de acrónimos. Los más importantes, a ver, son el TIME, el triángulo de las heridas, y los vamos utilizando también de acuerdo un poco a la herida con la que nos vamos encontrando. Eh, para el manejo, este es un poco el más conocido, es el esquema TIME, en donde nosotros hacemos lo que es control de tejido viable, manejo de la infección, control del exudado y manejo de los bordes y la piel perilesional. Eso lo aplicamos en cada periodo que va pasando la herida para lo que es un debridamiento, una granulación y una epitelización. Los vamos intercalando, volvemos, vamos. Muchas veces este tipo de heridas se sobreinfectan, entonces volvemos a definir siempre el acrónimo para lo que nosotros necesitemos. A la especialidad que atañe, nosotros obviamente para cada cosa tiene su medicina basada en la evidencia. Nosotros en las úlceras venosas, este es nuestro tratamiento, una terapia compresiva. Lo que sí nosotros hacemos en el vendaje multicomponente es jugar un poco con el tipo de apósitos, con los distintos tipos de apósitos que vamos utilizando y con los distintos tipos de vendaje. Hasta inclusive cuando no cierra muchas veces con lo que es la terapia compresiva, también usamos los métodos ayudantes de cicatrización. Los vendajes, los multicomponentes, siempre se usan de primera elección y generalmente mejora la úlcera cuando se trata así. En los escalones de cicatrización nosotros tenemos distintos niveles, el nivel básico que es cura con gasas, vaselinas, apósitos, azúcar, el segundo escalón que es la cura avanzada de heridas, que nosotros la utilizamos en un 60%, después los métodos ayudantes que los utilizamos aproximadamente también en un 20%, y después ya nos vamos al último escalón que es de la bioingeniería, derivados placentarios, que lo usamos en menor medida. Vamos ascendiendo esa escala de complejidad a medida que la lesión se va poniendo refractaria. Entonces, para una buena cura avanzada de heridas, nosotros necesitamos llegar al medio fisiológico de cicatrización y para eso utilizamos distintos tipos de apósitos que me van tratando ese lecho de acuerdo al exudado que va teniendo. Si yo necesito aumentar la humedad o necesito disminuir la humedad, voy pasando por los distintos tipos y familias de apósito que se pueden llegar a utilizar y no depende solamente
de una herida en particular, sino del momento en el que se tome esa herida. Entonces vamos a uno de los primeros métodos que nosotros usamos mucho, que es la terapia de presión negativa, cada vez con más indicaciones en todo tipo de heridas y acercándose a una evidencia superior en lo que es cicatrización. Tiene muchos efectos fisiopatológicos, los más importantes son el aumento del flujo local, la reducción del edema, la reducción de la carga bacteriana y el acercamiento de los bordes de la herida. Como ventajas de utilización, nosotros tenemos el control del olor, el control del exudado. Lo llamamos método cautivo porque nosotros manejamos lo que es la dinámica de curación del paciente. Generalmente lo que hacemos es una colocación en domicilio y una evaluación y colocación hospitalaria. Y mientras esté ese tratamiento, el paciente es cautivo justamente de ese método, no puede variar y no puede cambiar él un poco las indicaciones. Esto lo hacemos muchas veces también en pacientes que nosotros sabemos que quizás son refractarios por la contención que pueden llegar a tener, por la dificultad hacer una curación permanente o cualquier otro tipo de situación que nos lleve un poco a utilizar esto. Y después, obviamente, en heridas complejas, heridas profundas, que van a necesitar, digamos, una resolución mucho más rápida para después sí pasar a la cura avanzada. Lo bueno es que se puede combinar con todo tipo de apósitos, se puede jugar un poco con apósitos primarios antibacterianos, con apósitos secundarios, eh, se pueden utilizar con la terapia compresiva, se puede poner una terapia de presión negativa con un vendaje multicomponente, que generalmente nosotros lo utilizamos de esa forma. En zonas complicadas se pueden hacer puentes de espuma para agarrar distintas superficies y lograr una compactación uniforme. Cierre rápido de estructuras delicadas que nosotros necesitamos cuando en el momento no tenemos quizá posibilidad de algún injerto o algún colgajo. Necesitamos acercar esos bordes, tratar de hacer una granulación rápida para después sí solucionarlo en un segundo tiempo con un método quirúrgico. Abarcar grandes superficies. Nosotros que también vemos mucho trauma, esto es importante porque utilizar, digamos, apósitos de curaciones o utilizar distintos tipos de insumos en heridas tan grandes lleva mucho tiempo, lleva mucho costo, y si uno ve el costo-beneficio a la larga, esto se queda prácticamente una semana y estamos más o menos, digamos, dentro del mismo costo que manejar una terapia de presión. Cuando tenemos grandes superficies lo podemos dejar a un puerto de succión o pasarlo a 2 o hasta 3 puertos de succión para un poco repartir lo que son las presiones. A ver, como contraindicaciones tenemos las neoplasias, las fístulas inexploradas, el paciente con sangrado activo y después no tenemos muchas más complicaciones porque nosotros hemos puesto terapia de presión negativa siempre con superficies antiadherentes arriba de paquetes vasculares, lo hemos colocado arriba de tendones, lo hemos colocado en zonas muy delicadas. Entonces, manejando un poco, haciendo un juego de presiones, bajándole, por ejemplo, esa presión entre el rango de -80 y -125, vamos jugando un poco con las distintas superficies y es bien tolerado siempre y cuando nosotros tomemos los recaudos necesarios. No se utilizaba en el abdomen abierto y contenido y ahora se utiliza porque tenemos distintos métodos para, para utilizarlo y la innovación hace que cada vez nosotros vayamos utilizando este recurso, digamos, más asiduamente. Ahí, por ejemplo, es una muestra cómo se colocaban los tendones. Los inconvenientes, bueno, son muchos, pero el inconveniente más importante que hay que subsanar acá es el servicio técnico. Esto, si bien es una indicación médica, viene acompañado de gente que muchas veces está capacitada y otras veces no lo está. Entonces, nunca olvidar que es una indicación que nosotros damos y por eso nosotros hacemos el seguimiento secuencial. O sea, se puede hacer en domicilio, pero el técnico tiene que reportar siempre débito, tiene que reportar descompactaciones y todo lo necesario para hacer de esto un método seguro.
y la evaluación en el hospital en este sentido es mandatoria, y más al principio para adaptar la presión que necesita el paciente para esa herida. Como complicaciones no tiene muchas, salvo que realmente no se sepa bien cuándo retirar, hasta cuándo dejarlo, o que la herida realmente no tenga indicación para la metodología. Si pasa algo de eso, nosotros tenemos, por ejemplo, una hipergranulación, tenemos una maceración. La maceración, obviamente, la solucionamos con un control de la piel perilesional eh, y después recolocación del sistema. La infección es una causa frecuente, pero manejable desde el punto de vista local y sistémico. Y esto también es una indicación, la adherencia, digamos, por falta de experiencia en el timing para recambio, porque en muchos lugares se lo dejan 2 semanas, 3 semanas, y ahí el tejido empieza a fusionarse con la espuma, y muchas veces esto hay que hacer retiro quirúrgico para solucionar el problema. Bueno, ¿cuándo suspender la terapia de presión negativa? Con intolerancia, disminución del volumen, presencia de tejido de granulación uniforme, intolerancia por dolor, hemorragia excesiva y signos de infección. Y muchas veces cuando tenemos en el canister un débito sospechoso, como puede ser líquido entérico, si estamos tratando una fístula dirigida o alguna otra situación de ese tipo. Pero bueno, es un caballito de batalla que nosotros usamos mucho en todo tipo de herida con buena adaptación. Y nosotros ya lo tenemos, digamos, ¿no? Tenemos un banco de terapia de presión negativa, y después obviamente hacemos todos los trámites para mejorar. Esto se tiene que manejar con obra social, se tiene que manejar, digamos, dirigido hacia el sistema de salud. Aproximadamente está actualmente una renovación a 15 días entre 1.800.000 y 2.400.000, o sea, es un insumo caro, pero a ver, reportando todos los beneficios que tiene, en lo que es costo-beneficio, realmente es muy conveniente, y con esto se puede manejar absolutamente todo. Y como les decía, la innovación de esto es muy importante, y es una cosa que sigue apareciendo en todos los congresos y con cosas nuevas. Entonces es algo que va evolucionando, le va ganando un poco a la contraindicación, eh, por eso está ganando cada vez más evidencia en todo lo que es esto. Y eso lo dice también la medicina basada en la evidencia, que existe una alta calidad en los estudios evaluando la terapia de presión negativa para lo que es la calidad de vida, la disminución del dolor y el costo. Después tenemos el oxígeno tópico y las distintas aplicaciones que tienen con cámara o dispositivos locales, que se define como la aplicación externa de oxígeno con el fin de aumentar la PO2 en el espacio de la herida. No es oxígeno hiperbárico, porque nosotros estamos hablando acá de 0,40 atmósferas, a diferencia de las 2 atmósferas que tiene la cámara hiperbárica. Esto estimula la difusión de oxígenos y permite los procesos de granulación, también estimula la microcirculación. Nosotros usamos mucho lo que es la cámara, es oxígeno medicinal. El paciente ahí coloca el miembro superior o el miembro inferior, y lo que está al lado es un dispositivo local de dispensación de oxígeno que se junta, hace una reacción química y empieza a generar oxígeno localizado. Eh, la segunda no llegó acá todavía, pero es muy utilizado en otros países, y es una terapia ayudante que, asociada a la a la cura avanzada de heridas, es muy efectivo. Eh, el tratamiento con cámara generalmente son 3 veces por semana, a una presión de 50 milibares. Se colocan esas mallas eh, tamaño medio, large o small, de acuerdo a la circunferencia de la pierna. eh, y es muy efectivo, digamos, para lo que son heridas refractarias, todo tipo de heridas refractarias. Tiene evidencia, no tanto como la terapia de presión negativa, pero hay muchos estudios que muestran una cicatrización más rápida y disminución de lo que es la recurrencia a largo plazo, más que todo, digamos, por la estimulación del colágeno que produce.
Después tenemos el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante, que nosotros lo utilizamos mucho en pie diabético, con inyecciones intra y perilesionales. Es un producto que lo tuvimos mucho en la Argentina, pero después dejó de aparecer justamente por una mala indicación. El ministerio lo daba gratis y por el sobrepedido se cortó un poco el manejo de esto, pero nosotros hicimos el protocolo de estudio con 100 pacientes, con realmente mucha evolución favorable en lo que es a largo plazo. Después tenemos el oxígeno hiperbárico, que también lo manejamos mucho porque lo tenemos adentro del sistema. Eh, Muchas ventajas como es la hiperoxigenación, el aumento de la cicatrización, el sinergismo antimicrobiano, la supresión de radicales de oxígeno. Eh, Esto lo utilizamos un poco en la ventana del manejo del foot attack diabético para evitar la amputación mayor o hasta la definición de si el paciente se va a amputar o no se va a amputar. Y lo usamos muchos en heridas por anaerobios. Son las dos indicaciones que tienen, lo que es el diabético no revascularizable o en periodo post-foot attack para que llegue mejor la terapia antibiótica y justamente las lesiones necrotizantes de tejido. Bueno, también tenemos mucha evidencia de todo esto, muy buena evolución en los pacientes. Eh, a ver, sin embargo, son métodos a los cuales no lo acompaña mucho la evidencia. Cuando hicimos las guías de pie diabético en el ministerio, lo tomamos como de baja evidencia justamente, a ver, la medicina basada en la evidencia, todos estos métodos, al no haber estudios prospectivos randomizados, les baja un poco la vara. Pero, a ver, el especialista y el que maneja todo esto realmente tiene muy buenos resultados y se nota la diferencia cuando uno utiliza algunos de estos métodos. Eh, Actúa mucho sobre la prevención de lo que son las amputaciones mayores, que también está demostrado. Otra de las cosas que utilizamos es el concentrado plaquetario. El plasma rico generalmente se utiliza asociado al departamento de hemoterapia. En los distintos hospitales que nosotros trabajamos tenemos ya lo que es la metodología y los protocolos de utilización de plasma rico, eh, que tampoco es para todos los pacientes, tienen sus indicaciones más que todo úlceras pequeñas refractarias o distintos tipos de úlceras de otras etiologías, pero bueno, es con sangre propia del paciente, se hace todo un método de extracción y a partir de eso se logra lo que es la fracción de plasma rico, que puede ser en este momento o plasma enriquecido, ¿no es cierto? O suero enriquecido o plasma rico, de acuerdo un poco a la cuenta que tenga todo esto y las distintas definiciones por las cuales se puede lograr ese producto, que puede ser un sobrenadante, eh, puede ser un coágulo, puede ser una placa, o de acuerdo a la forma de preparación, eh, de acuerdo a la institución y de acuerdo a los protocolos que se utilicen. No está enmarcado tampoco dentro de las terapias, y más que todo en Latinoamérica, esto está muy fuerte en España y en otros países, ¿no es cierto? Acá más que todo por la heterogeneidad que tiene la preparación en los distintos centros, no se puede un poco hacer mediciones serias con respecto al producto que uno está colocando en la úlcera, pero bueno, se utiliza bastante y realmente es un método que no es costoso y que se hace con los mismos elementos que utiliza hemoterapia en la diaria. Después la electroestimulación es otro método de cicatrización que utilizamos mucho. Esto tiene un efecto de moderar la inflamación, antibacteriano, eh, actúa por medio de la galvanotaxis que promueve la atracción celular a través del sistema eléctrico que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Que generalmente se rompe cuando tenemos una disrupción cutánea y esto ayuda un poco a generar, digamos, ese clima de estimulación que necesita la herida. Eh, es muy granulante. Acá lo probamos arriba un fierro para ver un poco cómo generaba, digamos, la mejoría de esa úlcera a través de la fijación de la cicatriz y el avance del tejido de granulación.
Y bueno, y como nosotros lo tenemos continuamente, se lo hacemos a los pacientes dentro de lo que es nuestro protocolo y mejora muchísimo todo tipo de heridas. Esto siempre asociado a lo que es una cura avanzada de heridas, ¿no es cierto? Eh, Volvemos a lo mismo, lo que resulta generalmente lo replican distinto, de otra forma, más chico, entonces siempre se ven en toda la actualización de congresos distintos dispositivos eh, y es cada vez más utilizado junto con la terapia de presión negativa. Después, está toda la línea de lo que es reparación y regeneración de tejido, porque lo que hay que buscar en cicatrización justamente es esto, estrategias de cicatrización que incorporen lo que es la remodelación de la matriz extracelular y generación de factores de crecimiento. Cuando uno aplica los esquemas, los acrónimos de cicatrización, es para mejorar un poco la primera fase de la herida y en la segunda fase nosotros buscamos este crecimiento que lo dan los métodos ayudantes de cicatrización y distintos elementos de bioingeniería, como son los placentarios, como son los distintos tipos de membrana, que también utilizamos muchísimo. Bueno, de esto también hay para hablar bastante, lo que es bioingeniería, que quedará para otra charla. Entonces, es un caballito de batalla que nosotros tenemos asociado a la cura diaria. Vamos variando de método según la indicación de esa herida. eh, y cada método va a servir si se siguen las indicaciones específicas, si se siguen los protocolos específicos, cuando nosotros definamos cómo curar una herida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mengarelli. Haremos los comentarios para finalizar. Invitamos ahora al doctor Gustavo Sánchez. El doctor es médico cirujano, especialista en flebología y linfología, es presidente de la Sociedad Cordobesa de Flebología y Linfología, es presidente de la Asociación Cordobesa de Flebología y Linfología y director médico del Centro de Flebología y Estética propio. El doctor nos va a hablar de escleroterapia en pacientes críticos. Bien. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Particularmente quiero decirle que cuando el doctor Jorrat me invitó a dar una charla, yo le dije, bueno, tengo este tema para hablar, que era uno de los temas que voy a dar en el Congreso, y él me dijo, no, quiero que hables de lo que haces. A ver, Pablo, ¿querés que yo te haga un enfoque de lo que hacemos todos los días? Sí. Quiero que hables de lo que vos haces todos los días. Y es en base a ese trabajo en el cual nosotros, hace 30 años que venimos ejerciendo este trabajo en el cual trabajamos con pacientes de alto riesgo. Y cuando uno dice que habla de los pacientes de alto riesgo, nosotros... ¿Es este que pasa? ¿Cuál es el que avanza? Ahí está. Y lo paso con... El contenido de la exposición vamos a hablar de las patologías de alto riesgo, patologías de riesgo moderado, metodología de tratamiento, casos clínicos, otros casos de pacientes de alta complejidad, complicaciones y abordaje desde el centro nuestro y las conclusiones. Cuando hablamos de patología de alta complejidad, nos referimos a pacientes de enfermedad arterial periférica importante, enfermedad cardíaca o neurológica relevante, trombosis venosa profunda activa, trombofilia y antecedentes tromboembolíticos, cáncer activo, embarazo puerperio inmediato, inmovilización o alto riesgo, tromboembólico posquirúrgico, reposo prolongado, viajes largos recientes, enfermedades sistémicas agudas o descompensadas, antecedentes de complicación con la escleroterapia previa, infecciones activas o celulitis. Dentro de este cuadro es donde nosotros nos hemos manejado durante todos estos años y en el cual
hemos podido recabar datos muy importantes de cada uno de nuestros pacientes. Cabe recordar que cuando uno habla de patologías de riesgo moderado, son los que normalmente vemos, pero también uno puede considerar a estas patologías de alto riesgo cuando se asocian varias de estas patologías de riesgo moderado. Podemos hablar de las insuficiencias venosas crónicas, que se pueden llegar a asociar con anticoagulaciones crónicas, con la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que va de la mano de muchas de estas otras patologías, antecedentes de trombosis venosas profundas resueltas con anticoagulación, venas de gran calibre, varices tronculares, tabaquismo activo, cirrosis hepática. Cada una de estas patologías que uno puede decir, bueno, la veo a diario en mi consultorio, cuando se ponen de manifiesto varias de estas patologías, nosotros las consideramos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la reacción que puede llegar a tomar un paciente en estas condiciones, realmente a veces los resultados son totalmente nefastos y desagradables. Nosotros tenemos la experiencia de haber tenido edemas de Quinn, paro cardiorrespiratorio, reacciones anafilácticas severas en pacientes, shock, por haber trabajado y no haber tenido un detallado y exhaustivo análisis clínico correspondiente. Bajo esto, ¿qué pasó? Nosotros consideramos que un paciente que está dentro de esto, hicimos un cliché. En nuestro centro médico, antes de iniciar un tratamiento, y si me han escuchado alguna vez, soy muy delicado en la parte de historia clínica. Es fundamental. Nosotros no podemos decir que vemos a un paciente que tiene varices. No. Vemos a un paciente que tiene toda una patología asociada a las varices. Entonces, cuando nosotros bajo este concepto vamos a trabajar, tenemos un gran panorama en el cual tenemos que tener mucha consideración. Los antecedentes de trombosis venosa, la trombofilia, la diabetes, la hipertensión. Tener un control exhaustivo de toda la medicación que el paciente debe tomar, la movilidad del paciente, el estado cardiovascular y respiratorio, el control de su diabetes e hipertensión, los hemogramas, el examen físico y la clasificación SEA, ecodoppler venoso y arterial, valoración por equipo médico. Ese es el equipo que nosotros constamos en nuestro centro para la valoración de nuestros pacientes. Luego se realizarán los estudios complementarios según la necesidad y un consentimiento informado de riesgo. Ahora hemos anexado al equipo nuestro de trabajo a un médico especialista en la parte laboral y en juicios de mala praxis. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un consentimiento informado a un paciente, debe decirle, advertirle de todo lo que le puede llegar a pasar. Estamos hablando de pacientes de alto riesgo. Entonces, cuando en nuestra clínica ingresa un paciente, soy yo el que considero que hago la primera consulta y lo tengo como un semáforo, en el cual, después de hacer el cliché y hacer toda una evaluación del paciente, voy a considerar a un paciente de alto riesgo, de riesgo moderado y de un bajo riesgo. Cuando el paciente ingresa bajo estas condiciones de alto riesgo, sí o sí necesita pasar por la evaluación completa de todo el personal. ¿Por qué? En nuestra clínica ingresan muchos pacientes de clase media que han deambulado por diferentes servicios, que han deambulado por hospitales. Y cuando llegan a la consulta, vienen realmente con un protocolo y de tantas cosas que le han hecho o que no le han hecho, entonces consideramos empezar de cero y una evaluación hasta de un psicólogo que tenemos, porque el paciente en su estado psíquico también se ve muy alterado. Y yo voy a hablar de tratamiento con escleroterapia en pacientes de alto riesgo. Y doctor, usted puso ahí pacientes arteriales. Cuando uno habla y habla de las insuficiencias venosas crónicas, y cuando uno habla de pacientes que tienen varices y tienen otras patologías asociadas, siempre hemos hablado, y en muchos congresos, de lo que es favorecer el retorno venoso. ¿No es así?
Uno dice, vamos a tratar a un paciente para mejorar su retorno venoso. Y cuando uno mejora su retorno venoso, por ende, va a estimular a su manejo de su parte arterial. Pero si un paciente que nosotros tenemos no puede tener una deambulación, si un paciente no está medicado como corresponde o tiene una obesidad mórbida, va a ser muy difícil poder manejarnos con este paciente. Por eso, en el centro, tratamos de manejarnos con el estímulo personal de cada uno y un seguimiento exhaustivo en los tratamientos. Y acá vamos a hablar un poco de lo que hacemos normalmente en un paciente en el cual hacemos escleroterapia líquida, que está indicada en las telangiectasias, siempre hablando de pacientes de alto riesgo, ¿no es cierto? Con concentraciones ajustadas al calibre del vaso, técnica directa sin guía ecográfica. Esclerosis ecoguiada, en el cual es una técnica de elección en venas tronculares y de mayor calibre, visualización en tiempo real, menor riesgo de inyección extravacular. Permite tratar al paciente de riesgo moderado con un mayor control. Y acá hay un tema que va a ser un poco controversial de lo que es la ecoesclerosis con la esclerosis ecoguiada. Yo creo que tenemos que empezar a hablar con propiedad frente a esto. No es lo mismo una esclerosis ecoguiada que una ecoesclerosis, porque la técnica de la ecoesclerosis es una técnica para visualizar trayectos con el ecógrafo o una varice que a veces no se ve ni se palpa, o una perforante, y uno va a inyectar por lo que está viendo en el ecógrafo. En cambio, la esclerosis ecoguiada, y lo voy a mostrar, es una técnica en la cual uno ve la varice, toca la varice, la palpa, al paciente lo puede hacer acostado, sentado, inyecta y va a ver con el ecógrafo lo que está introduciendo, la cantidad y hasta dónde puede manejar con esta técnica. Resguardo del protocolo de los pacientes de alto riesgo. Como todos bien saben, el volumen de los esclerosantes por sesión debe ser limitado y fraccionado, vía calibre y agujas adecuadas al segmento a tratar. Deambulación asistida inmediata post procedimiento, esto es relativo. En nuestro centro tratamos que el paciente, después de una esclerosis, y si es un paciente de alto riesgo, tratamos que se quede acostado un par de horas, lo vamos a ir manejando y a veces estimulamos el retorno venoso sin colocación de venda cuando un paciente es arterial en un grado crítico. Monitoreo de los signos de alarmas en una sala de recuperación, accesibilidad técnica, atención telefónica personalizada, seguimiento clínico y ecográfico a las 48 y 72 horas. Como les decía, nosotros como manejamos pacientes de alto riesgo, tenemos un convenio con un centro derivativo de un sanatorio y un servicio de emergencia, y en la clínica contamos con todo lo que es el respaldo del Ministerio de Salud para poder realizar estos procedimientos, y muy importante tener todo lo que es indispensable para una reacción a la hora de no tener un problema de tipo legal. Este es un paciente de 75 años, femenina. Esta paciente es diabética, hipertensa, tiene una trombofilia y un glaucoma. Cuando nosotros la vimos a esta paciente por primera vez, la verdad, la conozco de hace muchos años, es amiga de mi familia, muy preocupada por, sobre todo, que estaba perdiendo ya su vista y no podía deambular. Esta paciente le hicimos un seguimiento con el cardiólogo, el diabetólogo, la nutricionista y el hematólogo. Se realizó esclerosis ecoguiada, una evolución de resultado en 2 semanas, y el paciente, ahí ven su resultado. Para algunos puede llegar a ser un paciente normal que no tiene riesgo, pero si ese paciente se complica con su trombofilia, porque lo primero que te van a preguntar o decirte por qué inyectaste a un paciente que está anticoagulado, que tiene un glaucoma y es una paciente diabética e hipertensa. Con el concepto, como les dije recién, en poder mejorar su retorno venoso y estimular al paciente al caminar, esta paciente pasó también por la nutricionista, logró bajar entre 5 y 8 kilos. Entonces, los resultados que uno tiene no son a corto plazo. Esta sí fue, por eso lo puse,
a este ejemplo, que en 2 semanas logramos esto en su pierna, pero la patología de base de ella sigue en tratamiento con nosotros porque necesita un seguimiento permanente de su enfermedad de base. Este es un paciente de 35 años, 8 años de evolución en su tratamiento con nosotros. Su mayor problema era que era HIV, hipertenso, diabético y tenía una insuficiencia cardíaca restrictiva. Este paciente caminaba media cuadra y no podía poder seguir respirando porque se ahogaba. El trabajo que tuvimos que hacer con él fue multidisciplinario. Con él hicimos tratamiento esclerosante líquido, ecoguiada, y después de 8 años de tratamiento pudimos lograr el cierre de sus úlceras. ¿Por qué demoramos tanto tiempo? Ustedes saben bien que los pacientes HIV tienen una gran pérdida de proteínas en las úlceras, por eso la cicatrización costó tanto. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Desde el diabetólogo y el hematólogo logramos que le pudieran dar un certificado de quedarse en reposo en su casa, porque él no quería tampoco que la patronal supiera que tenía HIV. Para nosotros fue un gran desafío porque este paciente tenía toda una familia, ni siquiera sabía la familia su situación y logramos en 8 años el cierre, y los controles de este paciente son periódicos. Nunca debemos descartar a un paciente con HIV. ¿Por qué? Ustedes saben bien con el tema de la parte legal, si uno rechaza a un paciente con HIV, por más posibilidades que uno tenga de darle un tratamiento, podemos ingresar en lo que es un prejuicio o algo que no queremos desear en un paciente. Este caso clínico, 56 años, femenino, con antecedentes de TEPA, anticoagulada, insuficiencia cardíaca y renal, antecedentes cardiometabólicos y diabetes. Ingresa con este tipo de úlcera, y acá también nosotros utilizamos la gran mayoría de las técnicas que habló recién el doctor Mengarelli, las ponemos a consideración. Como les dije, nosotros, un paciente con úlcera o evaluar un paciente, no vemos tan solo la úlcera, a veces me lleva a evaluar una úlcera más de media hora, 45 minutos. En verdad, yo miro mucho las úlceras. En nuestro instituto vemos con cada paciente, cada profesional que ingresa a él hace lo que se llama una especie de screen de todo lo que se ha realizado para ver si va cumplimentando los requisitos que le pedimos. Esta paciente logró bajar su peso, la diabetes la pudo controlar, su insuficiencia cardíaca fue algo totalmente manejable, gracias a Dios, y esta paciente, en 1 año de tratamiento, logramos cerrar. La escleroterapia que nosotros realizamos con estos pacientes nunca la hacemos del principio. Como ustedes bien, yo dije al principio, no hacemos una técnica de escleroterapia agresiva. No hacemos una técnica de decir, bueno, vamos a hacer la escleroterapia, empecemos a altas dosis. No, vamos haciéndolo gradualmente para ver la tolerancia que tiene. Entonces, cuando nosotros vemos que un paciente, después de 1 mes, 2 meses, que nos viene tolerando bien la medicación, encontramos golfos y perforantes insuficientes, bueno, el paciente está equilibrado con la valoración del hematólogo, con el médico clínico y el cardiólogo. Con esta paciente logramos unos resultados excelentes y ahí se ven los resultados. Y acá tienen un caso, y de esto tenemos a diario, pacientes con arteriopatía. Yo trabajo con el doctor Romano, que es un cirujano vascular de gran renombre en Córdoba. Con Ariel nos conocemos más de 30 años y siempre tenemos esta duda a veces a la hora de decir quién es primero, el huevo o la gallina. ¿Vamos a trabajar su problema venoso o vamos a trabajar su problema arterial? Logramos grandes cosas con este paciente porque el abordaje combinado con el traumatólogo, el diabetólogo, el nutricionista, pudimos llegar al cierre de la úlcera. La verdad es que sin recursos con este paciente, lo que más utilizamos fue la escleroterapia y vasodilatadores periféricos. Nosotros no tenemos todavía una cama hiperbárica. Lo que sí hacemos una técnica que hacía, si algunos lo recuerdan, la doctora Lavalí, que hacía oxigenoterapia en forma de mesoterapia.
y nos ha dado grandes resultados. Y los vasodilatadores, como la pentoxifirina y el buflomedil, que ya no se consigue más en la Argentina, nos ha dado resultados realmente de muy buen gusto. Y utilizamos el sildenafil. El sildenafil, utilizándolo en 5 miligramos todos los días, logramos una vasodilatación bastante importante. 18 meses de este paciente de tratamiento. Bueno, y este fue un caso clínico muy importante porque este paciente llegó a nuestro consultorio, es un riojano, camionero, 62 años, con un trasplante cardíaco y anticoagulado. Servicio que deambuló, servicio que nunca le quisieron hacer nada. El trabajo multidisciplinario con nosotros realmente fue algo que nos sorprendió, porque en 5 meses logramos realizarle a un tratamiento a un paciente en el cual en muchos servicios les dijeron que no se lo podía tratar, y nosotros lo hicimos con esclerosis ecoguiada, como bien yo les decía a ustedes, si pueden ver, para tratar esos golfos venosos, y sabiendo hasta dónde íbamos a llegar para no tener complicaciones, y dejando los registros ecográficos asentados hasta dónde llegábamos con los esclerosados. Porque si tuviéramos una complicación, nos servía de respaldo a la hora que no te digan que el paciente tuvo un TEPA o tuvo otra complicación a causa de la escleroterapia. Este es un paciente diabético con una inmovilización con un pivot. Trabajamos también muchas úlceras plantares en diabético. Con 1 año de tratamiento, le hicimos esclerosis también ecoguiada. El tratamiento multidisciplinario para nosotros fue muy importante con el traumatólogo. ¿Por qué? Porque el traumatólogo nuestro también maneja lo que es ozonoterapia y plasma rico en plaqueta. Entonces, su deambulación era casi nula y trabajamos con él en nuestro centro casi 3 o 4 horas cada vez que venía, porque le realizábamos no tan solo las sesiones de escleroterapia, sino supuración, la oxigenoterapia por vía mesoterapia, le realizábamos electroestimuladores para mejorar su retorno venoso y así no tener que ponerle tanto tiempo de venda al paciente. Caso número 7. Este para mí es uno de los casos que realmente me llevó hasta no dormir durante mucho tiempo, porque podría haberle causado un juicio de mala praxis a un colega en el cual le realizó un tratamiento con una esclerosis y explicarle al paciente que este paciente tenía un shunt arteriovenoso, la habían hecho directamente una técnica de esclerosis y no tenía ecodoppler. Cuando le realizamos el ecodoppler en la otra pierna, descubrimos que era bilateral. Y lo que nosotros encontramos, este paciente me consultó a la semana que le habían hecho la técnica. La primera diapositiva es a la semana, la segunda diapositiva a los 15 días, y la tercera fue a aproximadamente mes y medio. Nos llevó 9 meses de tratamiento porque le hicimos toda una escalectomía, limpiamos todo, logramos cerrarlo con parches de hidrocoloide y le volvimos a realizar tratamiento con escleroterapia. Doctor, ¿Cómo? Sí, 2 minutos, por 2 favor. minutos. Bueno, los resultados ahí lo tienen, el paciente sigue en su tratamiento, pero siempre manejándolo con el ecógrafo. Y estos son otros casos. Otro paciente con una escara, necrosis posesclerosis, pacientes con lupus, arteriopatía, úlceras en polaina, cánceres de piel, celulitis infecciosa, cirrosis, obesidad mórbida, varices en el embarazo, síndrome de Kitts-Proteronei, elefantiasis, calcinosis, angioma plano, vasculitis, cáncer de útero. Son los pacientes que nosotros manejamos de alto riesgo. Manejamos también los otros pacientes y todo mi otro equipo es lo que los va manejando y me da el tiempo a mí de poder trabajar con estos pacientes. Y las complicaciones menores que uno espera, que ya todos las conocemos, que es la que se conocen con los riesgos moderados y leves, pero con las complicaciones mayores son las necrosis cutáneas, las reacciones anafilácticas, las trombosis venosas profundas, el embolismo
y los accidentes neurológicos. Ese es el abordaje y todo el centro de los otros profesionales que trabajan conmigo. Y para concluir, quiero decir que la escleroterapia es segura y eficaz cuando hay una evaluación, diagnóstico y una técnica adecuada, sin perder de vista que cada paciente es particular. Distinguir patologías de alto riesgo, contraindicaciones de alto riesgo moderado que requieren ajustes técnicos es central en la decisión clínica. Las complicaciones mayores son infrecuentes, pero deben anticiparse con un protocolo de reconocimiento y manejo inmediato de lo indispensable. La técnica ecoguiada con espuma debe ser realizada por un especialista. El trabajo en equipo multidisciplinario del centro médico es el factor que sostiene la seguridad del procedimiento en el paciente de alto riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Bueno, vamos a invitar a los panelistas. ¿Está la doctora Daniela Durán en el Zoom? Creo Hola, que, sí, buenas bueno, noches, ¿me escuchan? sí, te escuchamos, Daniela. Te presento y luego haces tu exposición. La Bueno, doctora Durán es médica cirujana, especialista en flebología y lipología y cura avanzada de heridas. Es staff en el servicio de cirugía del Hospital Marcial Quiroga de la ciudad de San Juan y actual presidente de ACUFLA, Asociación Cuyana de Flebología, Lipología y Arteriopatías. Doctora, la escuchamos. bueno, bueno, muchas gracias, Cleila. Primero quiero agradecer al doctor Ferrat, a vos, Cleila, por estar presente en la invitación y felicitaciones al grupo de la comisión directiva. Bueno, hay grandes exponentes. Un saludo para los dos. Siempre es un agrado escucharlos y aprender todos los días es algo bueno. Al doctor Mengarelli quería primero un aporte, digamos, con respecto a lo que él estuvo mencionando y la importancia de tener dentro de una institución todos los recursos, ¿no? Para el paciente. Y para los dos, más que nada, es también la importancia de trabajar en un equipo multidisciplinario, ya que las heridas tienen diferentes causas, siempre en miembros inferiores, obviamente con la nutricionista, el psicólogo, el paciente viene ya como más avanzado en todo lo que es su organismo, ¿no? O sea, vienen como explotados de una manera de decir. Entonces, el buscar la punta del ovillo hace que uno se reinvente y vea esta herida, ¿no? Que es tan dinámica y cuando son crónicas, obviamente van apareciendo sus altibajos. Yo quería preguntarle al doctor Mengarelli qué experiencia tiene con la matriz dérmica y en qué momento la utiliza después de la colocación de un BAC, por ejemplo, qué es lo que ve en el paciente, cuál sería el criterio de decir en qué momento se pone una matriz dérmica. Y al doctor Sánchez, quería preguntarle con respecto a las arteriopatías, la prioridad en la cual, en qué momento hace la esclerosis, si una vez que está compensado el paciente con su arteriopatía diabética, por ejemplo, o de alguna otra causa, pero con compromiso arterial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Durán. Bueno, el doctor Mengarelli, si quiere responder primero. Acá, mira, Roberto, igual, si te puedes parar aquí adelante. Hola Dani, un gusto verte. Hola, Robert. Bueno, el tema de las matrices tienen indicaciones específicas, tanto las dérmicas como las epidérmicas. Nosotros generalmente, cuando tenemos un lecho preparado, en profundidad podemos colocar una matriz dérmica, pero después va a necesitar una segunda parte, ¿no es cierto? Un componente epidérmico, que ese componente epidérmico puede estar dado por otra matriz o puede estar dado por un injerto. Eh, a ver, nosotros quizás abusamos un poco más de eso porque tenemos el recurso, pero si no es una cosa
que tiene sus indicaciones específicas. Y al estar tan caro, uno tiene otros métodos, ¿no es cierto?, para cerrar una herida quizás antes de la utilización de la matriz. Eh, pero a ver, se sirve para una cobertura rápida en zonas delicadas, en las cuales necesitamos no perder el tiempo. Eh, Estamos hablando de calote, estamos hablando sobre superficies vasculares, distintas indicaciones, pero siempre acompañado, digamos, de un buen manejo de la herida en todos sus aspectos, porque otra de las cosas que siempre hablamos que es un componente en dólares, entonces colocarla con una mala indicación o sobre un mal lecho realmente es perder el producto y la oportunidad que tiene ese paciente para mejorar. ¿Lo complementás con alguna medicación? ¿En todos los pacientes es igual? ¿Vendría a ser? ¿Me explico o no? Medicación. Es claro, si, qué sé yo, para la microcirculación, si Sí, es sí, a de ver, patología venosa. sí, sí, cada paciente obviamente en ese sentido tiene su indicación, tanto el paciente vascular como el paciente. Por eso el trabajo en equipo es importantísimo, ¿no es cierto? Porque, a ver, nosotros un pie diabético lo manejamos con el equipo, con el comité diabético y se maneja en toda su instancia. Utilizamos muchos suplementos nutricionales, estamos acostumbrados a suplementar al paciente, eh, porque un paciente anciano que necesita determinada carga proteica, eh, generalmente no come lo que tiene que comer para lograrlo. Entonces, generalmente esos pacientes se suplementan y mejoran muchísimo lo que es la cicatrización. Y después para cada patología en general, a ver, siempre decimos lo mismo en cicatrización. La úlcera es una manifestación cutánea de una enfermedad sistémica. Entonces, nosotros muchas veces, a ver, manejamos lo sistémico y mejora lo local sin mucha intervención. Es al contrario, o sea, a veces nos enfocamos más en lo sistémico que en lo local. Y más en úlceras atípicas, en vasculíticas, ¿no es cierto?, en reumatológicas. Entonces, en ese sentido, sí, complementamos y vamos mucho hacia lo sistémico. Bueno, muchas gracias, Roberto. No, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, doctora Durán? ¿Todo bien? Hola, Gustavo. Un gusto ¿Cómo verte. Igualmente. Mira, normalmente nosotros le damos prioridad a la parte arterial. Estos pacientes se los ve todos los días. Comenzamos con altas dosis de cilostazol, por ejemplo, y una vez a la semana tratamos, o cada 15 días, utilizamos estas prostaglandinas interarteriales para la estimulación. Durante esta semana sí hacemos una evaluación y comenzamos con la escleroterapia en bajas dosis para, vuelvo a insistir, a mejorar su retorno venoso, dándole prioridad al principio, los primeros días de tratamiento con bajas dosis y en varices reticulares y después trabajamos en troncos mucho más importantes, pero siempre dándole prioridad a la parte arterial y a diario. O sea, no dejamos pasar a un paciente que lo tratamos desde la parte arterial de una semana para la otra. Es a diario, tenemos que verlo día a día porque la evolución, como vos sabes, es de un día para el otro y un paciente puede perder un miembro en menos de 24 horas. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a llamar al doctor Pablo Canduso. El doctor es médico cirujano cardiovascular, staff del Servicio de Cirugía Cardiovascular y Trasplantes del Sanatorio Parque de Rosario y es cotitular de Corpus Soluciones Médicas en San Nicolás de los Arroyos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar agradecer a la comisión directiva de la Sociedad de Flebología y Linfología por la invitación. Bueno, me pidieron para comentar la presentación del doctor Mengarelli, que para todos nosotros es un referente, así que solamente voy a hacer algunos comentarios, no de lo que hizo él precisamente, sino de lo que nos toca a nosotros en la práctica, en base a lo que él fue mencionando, como estas terapias emergentes algunas,
y otras que ya estamos tratando de que pasen de esa categoría y sean terapia establecida. De todo lo que presentó, lo que nosotros hacemos, bueno, en lo cotidiano, la patología arterial y venosa, ya sabemos las heridas derivadas de ello. En la patología venosa, resolver el reflujo y después el ABC de la cura avanzada de heridas, y con eso se obtienen los mejores resultados, con un tratamiento precoz del reflujo. En la parte arterial, lograr la revascularización, ya sea por métodos quirúrgicos abiertos, endovasculares o farmacológicos de rescate. Difiere un poco acá con el colega. Nosotros los protocolos de prostaciclina los hacemos en forma endovenosa, sobre todo en estos pacientes de alto riesgo, en donde la prostaciclina intraarterial es bastante delicada. Son 3 días consecutivos de tratamiento, y si se nota alguna mejoría, a la semana se vuelve a repetir otra sesión de 3 dosis endovenosa. Y bueno, después estas otras terapias las usamos para las heridas que tienen complejidad en la cicatrización, pero que no son derivadas de estas dos causas, donde consideramos que tratar el problema de base es lo que mejora la cicatrización. Respecto a la terapia de presión negativa, es la que más usamos, es la que tenemos más disponible, a pesar de que se hace complejo con algunos sistemas de cobertura el tema de las autorizaciones. La usamos, gracias a Dios, hace mucho tiempo que ya no, que no la necesitamos, sobre todo en la especialidad nuestra, con muy buenos resultados en los cierres de esternotomía por complicación infecciosa, en las heridas secundarias a la ablación de la safena para hacer un bypass periférico, en donde eso se ve. A veces se ve también en la safenectomía para la obtención del injerto para un bypass coronario, en donde podemos acelerar bastante los tiempos con la TPN. Y después, bueno, todo tipo de herida traumática verdaderamente es la terapia de elección. Oxígeno medicinal no tenemos ninguna experiencia, la Everprost, la experiencia inicial hasta que el producto dejó de existir. Y considero también en un inicio con alguna sobreindicación, a pesar de que tratábamos de restringirlo a lo que era pie diabético, pero bueno, como era interesante indicarlo por motivos administrativos, se hiperindicó. La cámara hiperbárica, por definición, terapia hiperbárica para algunas cosas que se estaban dando vuelta, por definición, es una terapia a partir de 2 atmósferas. Toda cámara que no genere 2 atmósferas no hace medicina hiperbárica. Gangrenas gaseosas y alguna otra indicación, no mucho más. No hemos tenido resultados felices en pacientes arteriales periféricos que mejoren con terapia hiperbárica, esa es la realidad nuestra. Plasma rico en plaquetas sí, lo usamos como una estimulación. Cuando vemos que la herida que venía granulando, se venía cicatrizando bien, se quedó, le damos por ahí algún empuje con plasma rico en plaquetas. Tenemos facilidad en la obtención, la preparación, y a un costo verdaderamente razonable. Electroestimulación cero experiencia. Y lo que es membrana y bioingeniería, en un inicio hemos utilizado una vez Integra y demás para un cierre de alguna laparotomía compleja, o alguna ventración o evisceración postoperatoria, y después para traer cicatrización después de algún abdomen abierto y contenido por alguna causa. Pero después no lo hemos aplicado en otro tipo de caso. Así que bueno, la otra presentación no me corresponde a mí. Muchas gracias, Pablo. ¿Le querés contestar algo, Hernán? Sí. Roberto, perdón. A ver si no quedó muy en claro. A veces la utilización de nosotros de la postraciclina la utilizamos realmente como un salvataje en el cual nosotros el primer día se lo hacemos, tiene el control porque automáticamente empieza la gran vasodilatación, y si es un paciente arterial, entonces tiene que estar todo ese día en un control con el cardiólogo, el hematólogo, para ver la evolución. Se le vuelve a repetir la misma situación, pero se le empieza a aumentar la dosis. ¿Por qué? Cuando nosotros después utilizamos el silostazol asociado, vamos a provocar esa vasodilatación. Si no tenemos un buen resultado, ya de entrada para nosotros ese paciente va a la amputación. Pero tratando de hacer un salvataje, lo hacemos un tratamiento tipo shock. No te olvides que nosotros no vemos pacientes de entrada terminal. O sea, la casuística nuestra no es un paciente hospitalario. Es un paciente que está empezando a entrar en un periodo de una isquemia o
O en los casos que hemos presentado nosotros son mucho más avanzados. Pero en la práctica diaria, un paciente para utilizar este tipo de técnica lo hacemos solamente en los casos más avanzados, como el caso que presentamos. Sí, que es la única indicación. Es la única indicación. La crítica no revascularizable, Exacto. pero no es ese el protocolo. Está estandarizado. Sí, Hay una guía que pero dice por eso cómo se nosotros usa el hemos empezado a utilizar. Podemos repetir lo que hacemos nosotros en la clínica. Está bien. Yo le comento que Sí. veo que tiene mucho interés en todo lo que es la arquitectura legal, que hay una guía y no es así. Entonces, está haciendo una indicación off-label del hilo. Sí. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a presentar al doctor Roberto Venecia, que es expresidente de la Asociación de Flebología de Rosario, director de la Escuela Argentina de Flebología y Linfología. Gracias. Hola, ¿qué tal? Voy a comentar tu trabajo, porque para eso me dijeron. Bueno, primero quiero que... Estoy muy feliz porque hay muchos de los alumnos de la escuela acá presentes. Y me gustaría que traten de entender algunas cosas básicas de lo que vamos a hablar. Tu charla es sobre ecoesclerosis, fue sobre ecoesclerosis en pacientes de alto riesgo. Ahora, ¿todos tus pacientes son de alto riesgo? Bueno, porque yo verdaderamente, de todas esas últimas fotos que mostraste, salvo la de ese que tenía esa safena terriblemente dilatada, que era una safena, era una colateral, no hago ecoesclerosis en ninguno de esos. ¿O vos a todos esos les hiciste ecoesclerosis? Bueno, ¿y para qué? ¿Qué le vas a tratar? ¿Una telangiectasia a un paciente que tuvo una erisipela el mes pasado? Bueno, una de las causas por las cuales nosotros hacemos la escleroterapia es que también el paciente consulta por problemas, un trastorno circulatorio y un trastorno a nivel venoso. O sea, no es que tratamos a un paciente que viene con cáncer y lo trata con varices. No. El paciente nos consulta a nosotros porque tiene un trastorno venoso asociado a toda una patología en el cual nadie le quiere hacer ningún tipo de tratamiento para sus varices. Entonces, en la evaluación de nuestros pacientes que vienen por un trastorno circulatorio, lo evaluamos al paciente y decimos, sí se te puede hacer un tratamiento. Bajo estas condiciones vamos a trabajar. No lo descartamos. No es que el paciente que viene... Pero es que no vi casos flebológicos puros para Pero es que yo tratar. mostré, a ver, la verdad que nosotros mostré las fotos de la patología por la cual no se lo trató. Por eso, como el paciente último, que mostró todo el trayecto, igual que el paciente de la primera diapositiva, fueron pacientes que con toda su patología pudimos hacer este tipo de seguimiento. En la verdad, quise enfocarme en que las imágenes que ustedes podían ver eran de la patología por la cual no se les realiza un tratamiento de O sea que a esos escleroterapia. no se les realizó. No fue clara entonces digamos, la Sí, presentación. cada uno decía, casi en caso 2, caso 3, caso 4, dice ecoesclerosis o esclerosis ecoguiada. Búscala y están hechas. Está bien. Bueno, está bien. Pero no lo comparto y aparte no sé por qué te metes en semejante lío. Bueno, te gustan las cosas difíciles, indudablemente, porque meterse con esos pacientes, hacerle ecoesclerosis, es para tener complicaciones. Justamente... Perdóname, hace más de 12 años que hago el 90% de mis prácticas son escleroterapia y fundamentalmente ecoesclerosis. Sí. Dejé de operar desde hace ya prácticamente 12 años. O sea que manejo el tema bien, pero nunca me metería... No quiero polemizar con vos, me encanta, parece una discusión de bar esta, pero no puedo no aceptar, sino entender por qué aceptás hacer ecoesclerosis en estos pacientes. Bueno, justamente tocaste el tema. Se tocó el tema justamente cuando Pablo me dijo, ¿qué es lo que haces vos todos los días? Bien. La casuística en esta, y no me quiero jactar, pero manejamos 40, 50 pacientes diarios. ¿Estamos? Entonces, dentro de esa cantidad de pacientes que manejamos, yo tengo 30 años haciendo esclerosis y digo, hay una cantidad de pacientes que no se los trata, que no se les puede dar una solución porque tiene una patología asociada. Entonces digo,
El no ya lo tienen en un montón de cosas. Por ejemplo, en un paciente con un trastorno arterial, sobre que le van a amputar la pierna, o corre riesgo que le corten el pie, tiene un trastorno circulatorio, bueno, jugate. ¿Y qué ecoesclerosis le va a hacer a un paciente que tiene riesgo que le corten el pie? Pero si vos estás viendo que le hemos salvado varias veces, a varios pacientes se le ha podido salvar el pie. Pero, Darle la bueno, chance a un paciente. A ver, si vos no tenés... yo le hago tratamiento médico a un paciente que está Bueno, por justamente, amputarlo. Desde el punto de vista flebológico hablo, ¿no? Yo no Roberto. soy cirujano vascular. Yo no soy cirujano Bueno, vascular. Momento, bueno, no dialoguen entre ustedes, les indico la contestación. Quizás acá lo que dijo el doctor Pablo Canduso es que hay guías internacionales para determinado tipo de pacientes y lo que está explicando o lo que presentó hoy el doctor Sánchez es su experiencia personal que tal vez no está dentro de las guías internacionales. Y ahí está la diferencia entre lo que decía el doctor Canduso en las implicancias legales con respecto a eso, a no utilizar las guías. por eso. Creo que por ahí pasa la Nosotros discusión. a la hora de trabajar, por eso cuando Pablo me dijo, decime qué es lo que haces vos, perfecto, yo voy a decir lo que yo hago. Trabajar con pacientes de este tipo son pacientes de alto riesgo, a todo nivel. Por eso, el paciente tiene una información. No te voy a decir que de los 40 pacientes, 20 o 30 son de alto riesgo. No, son 2, 3. Pero esos pacientes de alto riesgo ya vienen con el no encima. Darle la posibilidad. Y querés que te diga una cosa, la gran mayoría vienen gratis. Le hacemos los parches, le damos el material nosotros, porque le queremos dar una chance. Si el paciente evoluciona favorablemente, y quiero que sepas algo, está mi hijo acá de testigo, justamente, porque es una de las personas que es alumno de ustedes, en el cual yo le puedo decirle a un paciente, me puedo jugar por vos en esto, quiero darte una posibilidad que no has tenido. ¿Estás dispuesto a que por eso te vuelvo a repetir, la historia clínica, el conversación con el paciente, hacer todo un chequeo, el psicólogo, la interconsulta con todos los profesionales, trabajar con un médico con el prestigio del doctor Romano, en el cual, o vascular periférico, le podemos dar una chance al paciente, es jugarse por el paciente. Es poder decirle al paciente, mira, podemos hacer algo por vos, vamos al fracaso en un 90%. Nos vamos a salir de los protocolos a veces que se puede armar para poder cubrirnos legalmente, pero tenemos que hacer algo por vos. ¿Estás dispuesto? El consentimiento informado, el paciente tiene el teléfono nuestro permanente. Las 24 horas, 7 días, 365 días. Por eso te digo, en el cual al paciente le pasa algo, tenemos la respuesta. Vuelvo a repetir, yo hablé de casos que nos han dado resultados. Los casos que hemos tenido en contra son muchos. No vengo a contar de la panacea, como dije en las conclusiones, cuidándose de los protocolos de los tratamientos, haciendo una buena relación, digamos, paciente, evaluación, análisis, estudios complementarios, sentarse con el paciente y decirle, mira, podemos hacer esto, ¿estás de acuerdo? ¿Querés que lo hagamos? Perfecto, doctor. Quedó muy claro. Ustedes tienen sus protocolos y usted mostró su experiencia y también los doctores expusieron que están las guías internacionales que no entrarían dentro de lo que en algunos pacientes que usted, dentro de los 7 pacientes que presentó, algunos no estarían dentro del protocolo de las guías internacionales. Fundamentalmente, Claro, como acá, ecoesclerosis forma parte de, exactamente. Digamos, son las contraindicaciones para la ecoesclerosis. Por eso mismo, como acá, doctor, tenemos alumnos y hay que ser muy claros en la parte académica, por eso hacemos hincapié en lo de las guías internacionales. Por otro lado, quiero hacer la última pregunta. Decime qué complicaciones tuviste graves inherentes a la escleroterapia. TEPA. ¿Qué es TEPA? Paro cardiorrespiratorio, 2 edemas de Queen. ¿Inyectando qué? Utilizamos una de las drogas que usamos más. No, la que utilizas. La droga que inyectaste que te dio el sodio. Tetradesil sulfato de sodio, el 3%. Ajá. ¿Y cuánta cantidad le inyectaste? ¿Qué hiciste? ¿Una ecoesclerosis en una safena? No, de una perforante de buey. ¿Y por eso hizo un tromboembolismo pulmonar? Sí. ¿Cuánto le inyectaste? Casi 4 centímetros. ¿El único caso que tuviste? En ese caso así sí. ¿Y el paro cardiorrespiratorio por qué fue?
Bueno, en el análisis que hacemos puede haber sido post-esclerosis o una reacción. Pero Un shock actualmente anafiláctico. nosotros trabajamos, por ejemplo, sí, ¿En qué sesión fue lo del shock anafiláctico o el paro cardiorrespiratorio? el shock anafiláctico nos hizo la tercera sesión. Perfecto. Generalmente cuando hace anticuerpos. Tercera sesión nos hizo. Edema de Quinn, lo mismo. Sí, sí, con la ¿Todos mínima con dosis lo puede hacer. ecoesclerosis? ¿Todos con ecoesclerosis? No, no. ¿Y con tetradecil? Con El tetradecil. tetradecil ahora no hay más, así que vos lo conseguís igual. Sí. Bueno. EUC, Te cuento, te cuento, para que queden claros. Yo, como me dijo Pablo, Craveri lo empezó a fabricar porque yo lo trabajaba y yo se lo presenté a Craveri en el congreso que hizo el doctor Never Rosley en Córdoba. Yo le presenté el Sí, sí, laboratorio. me acuerdo cuando lo que hablaban, trajeron, sí, me claro, acuerdo. hablaban en inglés y Bueno, no sabían. No Craveri sabían. hace 10 años que lo dejó de comercializar. Bueno, yo se los Por presenté a eso Craveri para que hace lo pudieran ya 10 comercializar. años prácticamente que no hay. Bueno, yo quiero decir también mi experiencia, en verdad había traído 2 casos para presentar de tips en ecoesclerosis, que no da el tiempo, me parece, y tampoco el tema. Pero tengo más de 600 casos de ecoesclerosis hechos en estos últimos 12 años y nunca tuve un tromboembolismo pulmonar y una trombosis venosa profunda. Si hubo una trombosis venosa profunda, no me enteré. Y me tendría que haber enterado. De alguna forma, me tendría que haber enterado. En el Es una congreso, complicación grave. discúlpame, Yo quiero muchas veces desmistificar todo esto, ¿me entendés? Porque es una cosa de que, y más que todo para los alumnos, parece que estamos inyectando una cosa que sube y te tapa todo. vuelvo a... Entonces, eso lo quiero desmistificar. ¿Que puede haber alguna complicación? Sí, por eso para mí era muy importante que me digas, ¿tuve una o tuve 10? No, no. Si tuviste 10, No, algún no, problema algo pasa. tenemos. Pero yo estuve en el congreso en la mesa redonda en Buenos Aires cuando vino el doctor Figan y conversamos justamente este tema de la esclerosis y los tepas realizados por la esclerosis, y el doctor Figan afirmó que había muchos casos que a veces no son documentados. El doctor Figan. Pero es que yo me tendría que haber enterado si Bueno, tuve alguno. De alguna forma me hubiera enterado, que sea que el marido me hubiera venido a tocar la puerta de mi casa. nosotros hacemos 40, 50, 60%. Sí, igual no es la experiencia personal, sino lo que internacionalmente Pero bueno, igual se dice cuál es el por supuesto que puede porcentaje haber de complicaciones. TEPA en Pero yo quiero escleroterapia. saber cuántos tuvo. Una cosa que tuvo uno, otra cosa que tuvo 10. Sí, a ver, las experiencias personales son de cada uno. Y la, pueden la- decirlas, no, no, y pero si vamos a ir internacionalmente, a ¿qué las normas porcentaje? Ahí internacionales, está, ¿qué porcentaje? El límite son los 10 centímetros cúbicos. Nunca inyectar más de 10 centímetros cúbicos de espuma. Hablo de espuma. Entonces, ese es el límite según las normas internacionales y por el que vas a estar exento de complicaciones. Eduardo, ¿vos te acordás cuando hubo esa discusión entre el doctor Rosley y el chileno que hablaban de la inyección hasta casi de 60 centímetros cúbicos? Sí, pero eso es una locura. Sí, señor. No, pero eso es una locura. Es una locura. No, es una locura eso. Bueno, no hablemos de eso. Claro. Hay alumnos. Exactamente. No, A ver, en los inicios de la escleroterapia posiblemente se cometieron estos errores o no, porque se iba conociendo cómo avanzaba, digamos, la flebología o la escleroterapia. Hoy en día es, como dice el doctor Venecia, hay protocolos y guías internacionales donde nos dicen las cantidades que se debe usar por sesión en pacientes, en cada paciente. El doctor Pablo Canuso quería responder algo a que te corté, perdón, ¿no? Perfecto. Es una contraindicación. Pablo. Los pacientes que tienen, sin el afán de polemizar para que quede registro, el paciente que comparte patología arterial y venosa, ese paciente que llegó, que después terminó perdiendo un dedo, al que se le hizo el protocolo de Hilopros. No entiendo que uno haga todo lo posible por salvar una extremidad, y los que nos dedicamos a hacer la parte arterial,
tratamos todos los días de luchar por una amputación menos. Gracias a Dios tenemos cada vez más herramientas no farmacológicas para lograr eso. Lo que no entiendo es ¿para qué después ir a lo venoso? Es decir, ¿qué le aporta hacer una ecoesclerosis o lo que sea a un padecimiento que hasta incluso puedo comprimir porque con una contención de corta elongación hasta lo puedo sostener con eso a pesar de su arteriopatía? No sé qué le aporta digamos, yo hago las dos cosas y hago, como Roberto, muchísima más esclerosis ecoguiada o ecoesclerosis. Para mí es lo mismo, porque una vez que la espuma entró a la vena, seguirla con el ecógrafo me parece una cosa anecdótica, porque yo no puedo garantizar dónde terminó la espuma. Una vez que la disparé, es una bala. Una vez que la disparé, va para un lado. Sí, de seguirla con el ecógrafo no le encuentro mayor beneficio, pero bueno. Digamos, no seguiría yo, a pesar de haberle resuelto un problema arterial y sabiendo que tiene un problema venoso, yo no seguiría insistiendo con ese tipo que encima que lo puede acomodar, voy a tratar de hacer lo menos posible para desacomodarlo. No entiendo a dónde va, porque ni siquiera está demostrado totalmente, salvo que tratar el edema mejora la perfusión tisular y mejora la microcirculación arterial. Solamente lo que me dedicaría a tratar el edema, después todo lo demás no le aporto ningún beneficio. Lo único que tengo que hacer con ese paciente es que no se le hinche la pierna. El doctor aclaró que lo hacía porque mejoraba el retorno venoso. Esa era su explicación, si mal no me equivoco. ¿Nunca tuviste una úlcera venosa después de un paciente arteriopata? No que recuerde, ¿no? Bueno, pueden coexistir un paciente Que con una generalmente es una arteriopatía úlcera y un mixta paciente esa, con tiene que haber una varices. Y en arteriopatía algún momento mixta, puede terminar venosa siendo mixta, y sí. arterial. Eh, ¿Puedo hacer sí, una una última pregunta, que tengo a preguntas Roberto? del... Ay, Sí, bueno, sí, no sí, sé, como no, quieran, que hagan una ellos. cortita, que No, eras el Roberto, panelista. la cura básica para los alumnos sobre todo. ¿Cómo empezamos a curar una herida que nos viene, una úlcera venosa? Te quiero hablar acá solo de úlcera venosa, que nos viene por primera vez al consultorio después de pasar por 2 o 3 especialistas o no especialistas que le han hecho cualquier cosa desde todo lo que conocemos. ¿Qué le pongo a esa herida? Una vez que yo veo que está con mucho detrito, que no está granulante, que tiene 3, 4, 5 centímetros, ¿con qué empiezo a curar esa úlcera? Eh, lo primero que hacemos nosotros un poco es ver si el tratamiento está bien realizado o no. Nosotros recibimos casos muy complejos. Sí, O sea, imagino. es más, a nosotros Flego nos manda los casos cuando Sí, sí, seguro. cuando es complejo. Entonces, o sea, Por eso te a ver, pregunto lo básico. por eso, y está Miguel, o sea, hay gente que también cicatriza, ¿no es cierto? Pero bueno, muchas veces se queman las papas, el paciente viene. A ver, cuando es así, nosotros, y estamos alineados en lo que es la curación, nosotros biopsiamos bacteriológica y anatomopatológica, porque por ahí viene el ¿Es tema. frecuente para ustedes Sí, es biopsiar una frecuente. úlcera? Sí, es Aunque frecuente. vos veas que es venosa. Sí, ¿Sí? sí, es frecuente. A ver, porque más que todo la bacteriológica, ¿no es cierto? Ah, Más que todo la sí, está bacteriológica. bien. Porque siempre encontramos algo en ese sentido. Uno le puede dar quizás una úlcera no muy complicada, un timing, más cuando viene de afuera. Yo estoy hablando de la intrahospitalaria que viene bien manejada. No, no, Si sí. no, cuando viene de afuera le damos un timing y en ese timing generalmente mejora. ¿Por qué? Porque, a ver, le sacamos el agua oxigenada, le sacamos El todo, Pervinox. todo lo que no tiene que hacerse, se lo sacamos y mientras estamos eh, haciéndole de nuevo el ecodoppler, Sí, los le pones. estudios, todo eso, viene el paciente a la otra semana y la úlcera mejoró. O sea, Bueno, sí, eso sí. eh, Pero tu primera indicación y para cuando nosotros vos ves después biofilm en una ya nos úlcera. manejamos con, a ver, con acrónimos. Como yo dije, eso es muy importante en una úlcera y hacer un seguimiento manejando el tejido necrótico, la infección, el manejo exudado y la piel perilesional. O sea, eso es básico en cualquier tipo de herida, sea venosa, sea de otra etiología. Eh, y después, si es necesario, si ya nos vamos a otro tipo de estudios. Coexisten muchas patologías y vemos úlceras que comparten etiología, lo vemos mucho, se ve mucho más frecuente, vemos mucho malignización de úlcera venosa también,
Tenemos muchos casos reportados, justamente porque en sectores de hipergranulación o en zonas que muchas veces no cicatrizan, biopsiamos y ahí encontramos un poco el problema. A ver, mucho más que lo que define la literatura. Vemos, porque, a ver, vemos también un volumen grandísimo digamos, de heridas y úlceras. Sí, O sea, sí. somos un Bueno, servicio pero te hago especializado en un eso, ping-pong. Te hago un entonces tenemos... ping-pong. ¿Platzul Sí. sí o Platzul no? No. ¿Colagenasa sí, colagenasa no? Sí, siguiendo el esquema en determinada fase de la herida. Bueno, ¿agua oxigenada, No, Pervinox sí o no, no? no. Bueno, No, nosotros usamos limpiadores específicos de las familias de las polihexanidas, de sí, las sí, sí. biguanidas, ¿no es La cierto? biguanida. Usamos eso, no usamos más antisépticos, Ujú. ni siquiera cuando vamos a hacer un debridamiento quirúrgico. ¿Hidrogeles para hacer debridamiento? Sí, Sí. sí, en casos delicados cuando no usamos el bisturí. ¿Alginato de calcio para Sí, las... sí, eso, a ver, en las etapas, cuando nosotros necesitamos a la herida sacarle exudado, utilizamos apósitos de manejo de humedad, Ujú. que vamos subiendo la escala hasta llegar a los Bien. apósitos capilares, y cuando le aportamos humedad también usamos generalmente hidrogeles o apósitos con menor absorción para mantener el medio fisiológico. Para los que estamos en la soledad del consultorio, a veces es muy Sí. difícil manejar todo esto. ¿Eh? Esto va para un servicio de cura avanzada de heridas, como tiene el doctor Mengarelli, como maneja. Pero en un servicio, cuando estamos solos, nosotros en nuestro consultorio, llegamos hasta determinado punto. ¿M? Hay cosas que no las podemos manejar. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna experiencia en cámara hiperbárica o en la electroestimulación que dijiste, en esas cosas, no, porque son para los servicios como los que manejas vos. Pero bueno, me interesaba por lo menos ver cómo empezamos a curar, qué sí y qué no, ¿eh? Perfecto. Porque se Sí, ven sí, muchos errores muy cometidos cierto en lo que pacientes de decís. primera vez. Muy cierto lo que decís, Roberto. Todos creemos que hacemos cura avanzada de herida hasta que escuchamos al doctor Mengarelli y ahí nos damos cuenta que por ahí hacemos media cura avanzada de Media. herida. Y también qué importante lo de la biopsia en una úlcera venosa. Uno piensa que es totalmente inocua y que puede estar mucho tiempo. Y recuerden que la inflamación constante sobre un tejido y con determinados materiales que uno utiliza puede llegar a la malignización. Lo más frecuente es el espino celular. En mi casuística fue el vaso celular, pero bueno, no sé, en la de ustedes, espino. Cuando hay biofilm, ¿siempre se biopsia? ¿O le metés derecho a algún antibacteriano? No, a ver, el biofilm generalmente, a ver, nosotros trabajamos mucho la autofluorescencia, tenemos un equipo de Sí. autofluorescencia, ¿no es cierto?, que define un poco por el detritus celular que deja la bacteria y nosotros, a ver, al no tener microscopía electrónica, que es el gold estándar para la definición de biofilm, lo sospechamos por determinados factores o comportamiento de la herida. Y con la autofluorescencia un poco confirmamos eso y a partir de ahí generamos un poco el tratamiento específico que necesita el paciente. El biofilm es muy común en todo tipo de Ujú. herida crónica, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Más de lo que se piensa. Es que no hay posibilidad de que una Eh, úlcera no se infecte. Si está 4 meses abierta, sí, sí, seguro que sí. va a estar Sí, el infectada. biofilm generalmente, a ver, es de formación rápida, hasta inclusive después se hacen los debridamientos regulares porque vuelve a crecer. Ujú. Bueno, basta. Yo no... Muchas gracias. El doctor Eduardo Altavista quería hacer una consulta, No, más que pregunta. nada, bueno, felicitar a los ponentes, y tal vez hacer un aporte. En honor al tiempo, tengo varias preguntas, pero cuando hablamos un poco de la ecoescleroterapia, es en realidad un método terapéutico. Y como todo método terapéutico tiene contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Para que quede claro, la arteriopatía isquémica crítica es una contraindicación absoluta. Ahora, eso no quita que dentro de las contraindicaciones relativas, si el paciente uno tal vez lo inicia tratando médicamente, porque es otro método alternativo en la terapéutica de la flebopatía, es el tratamiento médico. Si después nosotros durante ese tratamiento, por lo menos es lo que hago yo, ese paciente con una contraindicación relativa para la ecoesclerosis, si ese paciente anda mal con el tratamiento médico y tal vez nosotros podemos, a través de la escleroterapia, que es un método seguro y eficaz, podemos ayudarlo, ¿eh?
a través de la escleroterapia, tal vez de las tributarias o del lecho periulceroso, bueno, ahí estaría indicado. Pero yo incluso a las contraindicaciones relativas a veces les tengo mucho respeto cuando me viene a ver un paciente para realizar una ecoesclerosis. De todas maneras, lo felicito al doctor porque en muchas ocasiones hay que tener cierta audacia o evaluar realmente toda la parte clínica del paciente. Pero bueno, lo que pasa es que se han visto, estoy de acuerdo en este caso con Roberto, se han visto imágenes donde había tal vez este caso de contraindicaciones absolutas, por lo menos para el método de la ecoescleroterapia, en donde uno tal vez no se animaría porque estaría fuera de las guías, de las recomendaciones de las guías, y eso va en detrimento de la parte legal en el ejercicio de la medicina. Bueno, perdón y nuevamente Muchas felicitarlos. gracias, Eduardo, por la participación. Tenemos una pregunta del chat. El doctor Sergio Calderón de Ecuador nos pregunta, bueno, nos saluda a todos, buenas noches, y el uso de ozonoterapia local en las úlceras vasculares y pie diabético. Ozonoterapia. A ver, como todo en la Argentina, la ozonoterapia llegó y se fue. Yo generalmente no hablo de un método, a ver, yo hablo de un método cuando lo usé más de un año con un N mayor a 30. Si no, generalmente, a ver, para mí no es experiencia. O sea, lo usé 4 o 5 veces, pero no puedo aseverar, ¿no es cierto?, con eso la utilización. Todo lo que nosotros utilizamos, lo utilizamos en protocolo continuo y guías de tratamiento. Entonces, a partir de ahí es la experiencia fuerte que tenemos, digamos, con cada indicación según el método que vamos utilizando. ¿Sí? Buenas noches, Doctor Ulises. Ulises. Sí. Una pregunta para el doctor Mengarelli. En el caso que uno resuelva ya la etiología de una úlcera venosa, ¿qué criterios tendremos que tener en cuenta o consideraciones en decir si esta úlcera no está evolucionando de manera favorable para hacer la terapia de cicatrización avanzada? A ver, siempre, si hablamos de úlcera venosa, nos vamos al gol estándar, que es el vendaje multicomponente. Y nosotros, vuelvo a repetir, jugamos mucho con el multicomponente porque lo asociamos a cura avanzada. O sea, utilizamos toda la gama de apósitos y de productos asociado a la venda de bajo estiramiento, ¿no es cierto? Generalmente no pasa de ahí, es muy, a ver, para la gran mayoría va por ese lado y después sí, un poco todo lo que mostré, ¿no es cierto? Complementamos con todo eso. Pero el concepto más importante es que, a ver, la úlcera venosa ya tiene un tratamiento definido y de evidencia comprobada. ¿Mm? O sea, el tratamiento etiológico, digamos. Sí, sí, sí. Y después, Sí, bueno. el tratamiento es biológico. Sí, no, era un poco una pregunta ya que estaban los chicos. No, es para hacer Sí, fundamentalmente sí. el tema local de la Sí. herida, porque todo el otro manejo, por supuesto que lo Sí. conocemos, pero queremos ver el manejo local primario, de primera vez que viene, y después cómo decidimos, cuándo decidimos, porque hay úlceras, no todas las úlceras venosas se cierran, o son fáciles de cerrar, No. A ver, por más que le hagamos esclerosis. sí. Por más que se le haga Entonces, esclerosis, que se le haga el vendaje multicomponente. Pero bueno, por eso nosotros trabajamos mucho con las complejas en ese sentido. O sea, empezamos a utilizar un poco todo esto. A ver, que con cada cosa podemos estar hablando un día, ¿no es cierto? Sí, Pero obvio. esto era un poco para resumir todo eso. Y después sí pasamos al resto. Pero a ver, nosotros, por ejemplo, el acrónimo lo manejamos en el tratamiento combinado con el vendaje multicomponente, porque a ver, si nosotros tenemos fibrina, la tratamos en el momento, si tenemos necrosis, la sacamos en el momento, si tenemos un biofilm bacteriano, lo tratamos y después hacemos el vendaje multicomponente. O sea, es una combinación que nosotros tenemos que hacer, a ver, de cura local de herida más la terapia compresiva. Perdón, una última pregunta del chat y nos pregunta experiencia en tratamientos coadyuvantes de carboxiterapia a nivel periférico de úlcera, tanto venosa como arterial y descartando causales cancerosas, autoinmunes y metabólicas. Bueno,
No, en carbociterapia sí que no tengo experiencia. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, damos por terminada la reunión científica. Antes les quería comentar que la reunión científica del mes que viene en septiembre se va a hacer en el marco del 25 Congreso Argentino e Internacional de Flebología y Linfología. Los invitamos a todos, 23, 24 y 25 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Muchas gracias.